Muy buenas, bienvenidos a Mente Dispersa. Aunque todo lo que te cuento está basado en psicología y ciencia, este contenido es educativo y divulgativo, no debe ser considerado como consejo médico ni terapia clínica. Si sientes que necesitas ayuda, por favor acude a un profesional de la salud. El Alzheimer es una enfermedad que suele llegar sin avisar, como ese invitado que aparece a una fiesta con cara de buena persona y termina reorganizando los muebles, escondiendo las llaves y apagando la música sin pedir permiso. No es una enfermedad nueva, aunque durante mucho tiempo se le disfrazó de cosas de la edad, una explicación cómoda que servía para tranquilizar a las familias y para dejar al cerebro en paz, como si envejecer fuera sinónimo obligatorio de perder recuerdos como quien pierde calcetines en la lavadora. Hoy sabemos que no es así. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa concreta, con mecanismos bien estudiados, síntomas progresivos y un impacto profundo no solo en quien la padece, sino en todo su entorno. Y aunque el tema es serio, el cerebro humano tiene la extraña capacidad de seguir siendo irónico incluso cuando falla, así que un poco de humor respetuoso ayuda a entender mejor el drama sin trivializarlo. Para comprender el Alzheimer hay que entrar en el cerebro, ese órgano que pesa poco más de 1 kilo pero se comporta como si llevara encima toda la historia personal de cada individuo. A nivel neuronal, el Alzheimer no aparece de un día para otro. No es un interruptor que se apaga, sino más bien un sistema eléctrico que empieza a fallar por zonas, con cortocircuitos pequeños al principio y apagones mayores después. Las neuronas, que son las células encargadas de procesar y transmitir la información, empiezan a perder su capacidad de comunicarse entre sí. Y en el cerebro, cuando la comunicación falla, el caos no tarda en instalarse. Uno de los protagonistas principales de esta historia es la proteína beta-amiloide. En condiciones normales, el cerebro produce esta proteína y la elimina sin problemas, como quien saca la basura regularmente. En el Alzheimer, por razones que aún se investigan, esta proteína se acumula y forma placas entre las neuronas. Estas placas no son simples manchas decorativas, interfieren con la comunicación sináptica, alteran el equilibrio químico y provocan una respuesta inflamatoria. Es como si alguien decidiera construir muros de ladrillo en medio de una autopista. El tráfico se ralentiza, se producen accidentes y al final, algunas rutas dejan de funcionar por completo. Otro actor clave es la proteína tau. Normalmente, la tau ayuda a mantener la estructura interna de las neuronas, estabilizando los microtúbulos que permiten el transporte de sustancias dentro de la célula. En el Alzheimer, la tau sufre modificaciones anómalas y se agrupa formando ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas. Estos ovillos son como nudos imposibles en un cable, impiden que la neurona funcione correctamente y con el tiempo, conducen a su muerte. La combinación de placas de beta-amiloide fuera de las neuronas y ovillos de tau dentro de ellas crea un entorno hostil en el que las células nerviosas van cayendo una tras otra. A esto se suma la neuroinflamación. El cerebro tiene su propio sistema inmunológico, principalmente a través de células llamadas microglia. En teoría, estas células deberían limpiar los desechos y proteger las neuronas. En el Alzheimer, la microglia se activa de manera crónica, liberando sustancias inflamatorias que, en lugar de ayudar, terminan dañando aún más el tejido cerebral. Es una especie de bombero que, en su intento desesperado por apagar un incendio pequeño, acaba inundando toda la casa y estropeando los cimientos. Otro aspecto importante es la pérdida de neurotransmisores, especialmente la acetilcolina, fundamental para la memoria y el aprendizaje. Muchas neuronas colinérgicas, que utilizan acetilcolina para comunicarse, se degeneran en el Alzheimer. Esto explica por qué muchos tratamientos actuales intentan aumentar la disponibilidad de este neurotransmisor. No es que solucionen el problema de fondo, pero al menos ayudan a que las neuronas que aún sobreviven puedan comunicarse un poco mejor, como subir el volumen de un teléfono viejo para oír algo entre el ruido. Todas estas alteraciones no ocurren de forma uniforme en el cerebro. El Alzheimer suele comenzar en el hipocampo, una estructura profunda esencial para la formación de nuevos recuerdos. Por eso, uno de los primeros síntomas suele ser la dificultad para recordar información reciente. Más adelante, la enfermedad se extiende a la corteza temporal y parietal, afectando el lenguaje, la orientación espacial y el reconocimiento de personas y objetos. Finalmente, alcanza regiones frontales, responsables de la planificación, el juicio y la conducta social. Es un avance progresivo, como una mancha de tinta que se expande lentamente sobre un papel, borrando detalles aquí y allá hasta alterar por completo la imagen.
Los síntomas del Alzheimer reflejan estos cambios neurológicos. Al inicio, pueden ser tan sutiles que se confunden con despistes cotidianos. Olvidar dónde se dejaron las llaves, repetir una pregunta o perder el hilo de una conversación no parece alarmante. Todos lo hacemos. La diferencia está en la frecuencia y en la incapacidad para corregir el error. La persona con Alzheimer temprano no solo olvida, sino que no recuerda haber olvidado. El cerebro, en un gesto casi cómico si no fuera trágico, borra el error junto con la información, dejando una sensación de falsa normalidad. A medida que la enfermedad progresa, los síntomas se vuelven más evidentes. Aparecen dificultades para encontrar palabras, para seguir instrucciones o para realizar tareas que antes eran automáticas, como cocinar una receta conocida o manejar dinero. El lenguaje se empobrece, las frases se vuelven más cortas o imprecisas, y el discurso puede llenarse de rodeos, como si el cerebro estuviera buscando una salida que ya no existe. En este punto, la frustración suele ser grande, porque la persona es consciente de que algo no va bien, pero no siempre entiende qué ni por qué. El desarrollo del Alzheimer suele describirse en fases, aunque en la realidad estas no son compartimentos estancos. Más bien se solapan, se mezclan y avanzan a ritmos distintos según la persona. En una fase inicial, a veces llamada fase preclínica, los cambios cerebrales ya están ocurriendo, pero los síntomas son mínimos o inexistentes. Las placas de beta-amiloide y los ovillos de tau comienzan a acumularse, sobre todo en el hipocampo, pero el cerebro aún compensa gracias a la plasticidad neuronal. Es como una ciudad que, pese a tener algunas calles cortadas, sigue funcionando porque hay rutas alternativas. Luego aparece lo que se conoce como deterioro cognitivo leve. Aquí los fallos de memoria y atención son más frecuentes, pero la persona aún puede llevar una vida relativamente independiente. Neurológicamente, ya hay una pérdida sináptica más notable y una disminución del volumen cerebral en regiones específicas. Los síntomas incluyen olvidar citas, tener dificultades para organizarse o tardar más en procesar información. Aún así, muchos mantienen el sentido del humor y la personalidad, lo que a veces hace que el entorno subestime la gravedad de la situación. Siempre has sido despistado, se dice, sin sospechar que el cerebro está librando una batalla silenciosa. En la fase leve del Alzheimer, los síntomas empiezan a interferir de forma clara con la vida diaria. La memoria reciente se ve seriamente afectada, y la persona puede olvidar conversaciones enteras o eventos importantes ocurridos hace poco. Aparecen problemas para orientarse en lugares conocidos, confundir fechas o perder objetos con frecuencia. A nivel neuronal, la degeneración se extiende más allá del hipocampo hacia áreas corticales asociadas al lenguaje y la percepción. Las neuronas mueren, las conexiones se pierden y el cerebro empieza a encogerse de forma visible en estudios de neuroimagen. Es una fase en la que la persona aún puede participar en conversaciones y actividades, pero necesita apoyo y supervisión. La fase moderada del Alzheimer es, para muchas familias, la más dura. Los síntomas cognitivos se intensifican y se suman cambios conductuales y emocionales. La persona puede tener dificultad para reconocer a familiares, experimentar alteraciones del estado de ánimo, irritabilidad, ansiedad o incluso episodios de agresividad. Neurológicamente, el daño alcanza regiones frontales y temporales, afectando el control de impulsos y la regulación emocional. Es como si el cerebro perdiera sus filtros, dejando que las emociones salgan sin el contexto adecuado. En esta etapa, la memoria a largo plazo también empieza a deteriorarse, aunque a veces persisten recuerdos muy antiguos, lo que genera escenas paradójicas. Alguien puede no reconocer a su hijo adulto, pero recordar con detalle una canción de su infancia. En la fase avanzada o severa, el Alzheimer afecta casi todas las funciones cognitivas. La persona pierde la capacidad de comunicarse de forma coherente, necesita ayuda para actividades básicas como comer o vestirse, y puede presentar dificultades para caminar o tragar. El cerebro ha sufrido una atrofia significativa, con una pérdida masiva de neuronas y sinapsis. Las placas y ovillos están ampliamente distribuidos, y la actividad cerebral es mínima en muchas áreas. En este punto, la enfermedad no solo borra recuerdos, sino que va apagando lentamente la identidad funcional de la persona. Sin embargo, incluso en esta fase, pueden aparecer momentos de lucidez o respuestas emocionales a estímulos familiares, lo que recuerda que, de algún modo, algo sigue ahí, aunque no sepamos bien qué. Desde el punto de vista neurológico, el avance del Alzheimer es implacable, pero no completamente lineal.
Hay fluctuaciones, días mejores y peores, y una gran variabilidad individual. Factores genéticos, como ciertas variantes del gen APOE, aumentan el riesgo, pero no determinan el destino. Factores ambientales y de estilo de vida, como la educación, la actividad física, la estimulación cognitiva y la salud cardiovascular, influyen en la reserva cognitiva, esa capacidad del cerebro para resistir o compensar el daño. Es como tener un coche con un motor más potente. Puede seguir funcionando incluso cuando algunas piezas empiezan a fallar. El humor, en este contexto, no es una burla, sino una estrategia humana para afrontar lo incomprensible. A veces, una persona con Alzheimer puede hacer comentarios inesperados o reírse en momentos poco oportunos, no por falta de sensibilidad, sino porque los circuitos que regulan la conducta social están alterados. El cerebro, desorganizado, improvisa. Y en esa improvisación hay algo profundamente humano, aunque también doloroso. Para los cuidadores, aprender a reír suavemente de ciertas situaciones puede ser una forma de sobrevivir emocionalmente, siempre sin perder el respeto por quien padece la enfermedad. En resumen, el Alzheimer es una enfermedad compleja que afecta al cerebro a múltiples niveles, desde la bioquímica de las proteínas hasta la conducta y la identidad. Sus causas neuronales incluyen la acumulación de beta-amiloide, la alteración de la proteína tau, la neuroinflamación y la pérdida de neurotransmisores y conexiones sinápticas. Sus síntomas evolucionan desde olvidos leves hasta una dependencia total, reflejando el avance del daño cerebral. Y aunque todavía no existe una cura definitiva, comprender cómo se desarrolla la enfermedad permite abordarla con mayor empatía, realismo y, cuando es posible, con una pizca de humor consciente, de ese que no niega la tragedia, pero ayuda a sobrellevarla sin olvidar que, detrás de cada neurona que se apaga, hubo una historia, una persona y una vida llena de recuerdos que merecen ser comprendidos y respetados. Ese respeto del que se habla no es una idea abstracta ni un simple gesto moral, está profundamente ligado a la forma en que entendemos lo que ocurre en el cerebro afectado por Alzheimer. Porque aunque el daño neuronal sea progresivo y, en muchos casos, irreversible, no implica que todo el cerebro se apague de golpe ni que la persona desaparezca como si alguien hubiera cerrado un archivo sin guardar cambios. El cerebro funciona por redes, y mientras algunas se deterioran, otras pueden seguir activas durante mucho tiempo. Esto explica por qué una persona puede no recordar el nombre de quien tiene delante, pero reaccionar emocionalmente ante una voz conocida, una canción o un olor familiar. Las emociones, reguladas en gran parte por estructuras como la amígdala, suelen resistir más que la memoria declarativa. El resultado es un escenario en el que la lógica falla, pero el sentimiento persiste, como si el cerebro hubiera perdido el mapa, pero no el instinto. A nivel sináptico, que es donde realmente se cocina la memoria y el aprendizaje, el Alzheimer provoca una reducción progresiva de conexiones entre neuronas. No es solo que mueran neuronas, que también ocurre, sino que las que sobreviven van quedándose aisladas. La sinapsis, ese diminuto espacio donde se liberan neurotransmisores para transmitir información, se vuelve menos eficiente. Las señales se debilitan, se distorsionan o simplemente no llegan a su destino. En términos prácticos, esto significa que una idea no logra enlazarse con otra, que un recuerdo no encuentra el camino para activarse o que una orden motora se queda a medio camino. Es como intentar enviar mensajes con una red de telefonía en la que las antenas se caen una a una. A veces el mensaje llega, a veces no, y nadie sabe muy bien por qué. Este deterioro sináptico tiene una correlación directa con los síntomas cognitivos. La memoria episódica, que nos permite recordar hechos concretos situados en un tiempo y lugar, es una de las primeras afectadas. Recordar que se comió ayer, quién llamó por la mañana o qué se hizo hace un rato se vuelve cada vez más difícil. En cambio, la memoria procedimental, relacionada con habilidades automáticas como caminar, montar en bicicleta o usar cubiertos, suele preservarse durante más tiempo. Esto genera situaciones curiosas, como ver a alguien incapaz de recordar una conversación reciente, pero perfectamente capaz de preparar café siguiendo una rutina aprendida hace décadas. El cerebro, en este caso, se aferra a lo que aprendió cuando aún estaba bien entrenado. En cuanto al lenguaje, el Alzheimer no lo elimina de golpe, sino que lo va erosionando. Al principio aparecen dificultades para encontrar palabras, lo que se conoce como anomia. La persona sabe lo que quiere decir, pero la palabra exacta se le escapa, como ese nombre que se tiene en la punta de la lengua y que se niega a salir. Para compensar, se usan descripciones vagas o se sustituyen términos específicos por otros más generales.
Eso se convierte en una palabra comodín extremadamente popular. Neurológicamente, esto se relaciona con la afectación de áreas temporales y parietales del hemisferio dominante, donde se procesan los significados y las asociaciones semánticas. Con el avance de la enfermedad, la comprensión del lenguaje también puede verse comprometida. No es solo que cueste hablar, sino que entender frases complejas o seguir una conversación larga se vuelve agotador. El cerebro, saturado y con menos recursos, prioriza lo simple. Esto no implica falta de inteligencia ni de interés, sino una limitación real en la capacidad de procesamiento. En este punto, hablar despacio, con frases cortas y claras, no es infantilizar, sino adaptarse a la nueva forma en que ese cerebro puede funcionar. Otro aspecto fundamental es la alteración de la orientación. El Alzheimer afecta la capacidad de situarse en el tiempo y en el espacio. La persona puede no saber qué día es, en qué año vive o dónde se encuentra, incluso en lugares familiares. Esto se debe a la degeneración de circuitos que integran información espacial y temporal, muchos de ellos relacionados con el hipocampo y la corteza parietal. Perderse en la propia casa o no reconocer el camino de regreso es una experiencia angustiante, tanto para quien la vive como para quien la observa. Desde fuera puede parecer un simple despiste, pero desde dentro es como despertarse en un escenario que debería ser familiar y descubrir que el decorado ya no tiene sentido. Los cambios conductuales y psicológicos merecen una atención especial, porque a menudo son los más difíciles de manejar. La apatía es uno de los síntomas más frecuentes y menos comprendidos. No se trata de pereza ni de desinterés voluntario, sino de una alteración en los circuitos frontales que regulan la motivación. El cerebro deja de generar el impulso necesario para iniciar actividades. Por eso, alguien con Alzheimer puede pasar horas sin hacer nada, no porque no quiera, sino porque no puede. Intentar forzar la situación con reproches suele ser inútil y contraproducente, aunque humanamente comprensible. También pueden aparecer delirios y alucinaciones, especialmente en fases moderadas y avanzadas. La persona puede creer que le roban, que alguien quiere hacerle daño o que vive en otro lugar. Estas ideas no surgen de la nada, son intentos del cerebro de dar sentido a un entorno que ya no comprende bien. Si no se reconoce un rostro familiar, el cerebro inventa una explicación. Si no se recuerda haber guardado un objeto, la conclusión puede ser que alguien lo ha robado. Desde fuera, estas creencias parecen absurdas, pero desde dentro son perfectamente lógicas dentro de un sistema que ya no funciona correctamente. A nivel neurológico, estos síntomas se asocian a una disfunción más amplia de las redes corticales y subcorticales, incluyendo áreas implicadas en la percepción de la realidad y el control de la conducta. La corteza prefrontal, encargada del juicio y la toma de decisiones, pierde eficacia, lo que explica la desinhibición, los cambios de personalidad y las reacciones emocionales exageradas o inapropiadas. El cerebro, que antes filtraba pensamientos y conductas, deja pasar todo sin revisar, como un portero cansado que ya no pide identificación. Es importante destacar que el Alzheimer no afecta solo a la cognición, sino también al cuerpo. A medida que la enfermedad avanza, se alteran funciones motoras y autonómicas. Aparecen problemas de equilibrio, rigidez, lentitud de movimientos y, en fases avanzadas, dificultad para tragar. Estas manifestaciones reflejan la extensión del daño a regiones cerebrales implicadas en el control motor y en funciones básicas de supervivencia. No es solo una enfermedad de la memoria, aunque así se la conozca popularmente, es una enfermedad cerebral global. Desde el punto de vista celular, la muerte neuronal en el Alzheimer ocurre principalmente por mecanismos de apoptosis y estrés celular. Las neuronas, sometidas a un entorno tóxico por la acumulación de proteínas anómalas, inflamación crónica y alteraciones metabólicas, activan programas internos de autodestrucción. A diferencia de otras células, las neuronas no se regeneran fácilmente, lo que hace que cada pérdida sea definitiva. El cerebro intenta compensar durante un tiempo, reorganizando conexiones y utilizando rutas alternativas, pero esta capacidad tiene un límite. La variabilidad en la progresión de los síntomas se debe, en parte, a la llamada reserva cognitiva. Personas con mayor nivel educativo, actividad intelectual sostenida o una vida social activa suelen mostrar síntomas más tarde, aunque el daño cerebral ya esté presente. No es que el Alzheimer sea menos agresivo en estos casos, sino que el cerebro tiene más recursos para adaptarse. Sin embargo, cuando la reserva se agota, el deterioro puede parecer más rápido, lo que a veces da la falsa impresión de un empeoramiento súbito.
Comprender estos detalles no convierte al Alzheimer en una enfermedad menos dura, pero sí en una enfermedad menos misteriosa. Y cuando algo se entiende mejor, se afronta con menos miedo y más herramientas. El humor sutil, en este contexto, no es una falta de respeto, sino una forma de recordar que el cerebro humano, incluso cuando falla, sigue siendo sorprendentemente complejo. Puede olvidar nombres, confundir épocas y perder palabras, pero aún es capaz de reaccionar a una caricia, a una risa compartida o a una melodía conocida. Y eso, desde el punto de vista neurológico y humano, dice mucho más de lo que se pierde y de lo que, de alguna manera, todavía permanece. Esa permanencia parcial de ciertas capacidades ha llevado a replantear durante años la idea de que el Alzheimer borra a la persona por completo. Desde la neurociencia actual se entiende que lo que ocurre no es una desaparición súbita del yo, sino una fragmentación progresiva. La identidad, que no está localizada en una sola neurona ni en una sola región cerebral, se distribuye en múltiples redes. Algunas de esas redes, sobre todo las más antiguas desde el punto de vista evolutivo, resisten mejor el daño. Por eso las respuestas emocionales, los gestos automáticos o ciertas reacciones instintivas pueden mantenerse incluso cuando el lenguaje y la memoria consciente están gravemente afectados. El cerebro, como si fuera terco por naturaleza, se niega a apagarse del todo. Desde el punto de vista neuroquímico, además de la acetilcolina, otros sistemas de neurotransmisión también se ven alterados. El glutamato, principal neurotransmisor excitador del cerebro, puede alcanzar niveles tóxicos debido a una regulación defectuosa, contribuyendo al daño neuronal mediante un fenómeno conocido como excitotoxicidad. Es como si las neuronas, en su intento por comunicarse, gritaran tan fuerte que terminaran dañándose a sí mismas. La serotonina y la dopamina, implicadas en el estado de ánimo y la motivación, también se alteran, lo que explica la frecuente coexistencia de depresión, ansiedad o apatía en personas con Alzheimer. No se trata solo de una reacción psicológica al diagnóstico, sino de cambios reales en la química cerebral. Otro elemento relevante es la alteración del metabolismo cerebral. Las neuronas del cerebro afectado por Alzheimer tienen dificultades para utilizar la glucosa, su principal fuente de energía. En estudios de neuroimagen funcional se observa una disminución del consumo de glucosa en regiones clave incluso antes de que aparezcan síntomas evidentes. Esto significa que el cerebro empieza a funcionar con menos combustible, lo que compromete su rendimiento. Una neurona con falta de energía es una neurona vulnerable, más propensa a fallar y a morir. En términos simples, es difícil mantener una ciudad iluminada cuando las centrales eléctricas empiezan a fallar. La barrera hematoencefálica, que normalmente protege al cerebro de sustancias dañinas presentes en la sangre, también puede volverse más permeable en el Alzheimer. Esto permite la entrada de moléculas inflamatorias y otros elementos que agravan el daño neuronal. El cerebro, que suele ser un órgano bastante celoso de su intimidad, empieza a perder esa capacidad de aislamiento. Esta alteración contribuye a la inflamación crónica y refuerza el círculo vicioso del deterioro. Más daño genera más inflamación, y más inflamación genera aún más daño. En cuanto a los cambios estructurales, la atrofia cerebral no es uniforme. Algunas áreas se reducen de tamaño antes y de forma más marcada que otras. El hipocampo es uno de los ejemplos más claros, pero no el único. La corteza entorrinal, crucial para la integración de información y la navegación espacial, también se ve afectada tempranamente. A medida que la enfermedad progresa, la atrofia se extiende a regiones temporales, parietales y frontales. En imágenes de resonancia magnética, el cerebro puede mostrar surcos más profundos y ventrículos agrandados, señales visibles de la pérdida de tejido neuronal. No es solo una cuestión estética o anatómica, cada milímetro que se pierde representa millones de conexiones que ya no están disponibles. Estos cambios estructurales se reflejan directamente en la conducta cotidiana. La dificultad para planificar, por ejemplo, se relaciona con la afectación frontal. Actividades que requieren varios pasos, como preparar una comida completa o gestionar asuntos financieros, se vuelven abrumadoras. El cerebro pierde la capacidad de anticipar consecuencias, organizar secuencias y corregir errores. Esto puede llevar a decisiones poco adecuadas o a una dependencia creciente del entorno. Desde fuera, puede parecer que la persona no se esfuerza, cuando en realidad el esfuerzo supera con creces sus posibilidades neurológicas. El reconocimiento de rostros, una función que solemos dar por sentada, también puede alterarse.
La prosopagnosia, o dificultad para reconocer caras familiares, aparece cuando se afectan áreas temporales específicas. Esto explica situaciones especialmente dolorosas, como no reconocer a un familiar cercano. Sin embargo, la voz, el tono o ciertos gestos pueden seguir activando una respuesta emocional. El cerebro, incapaz de identificar visualmente, utiliza otras vías sensoriales para compensar. Es una muestra más de esa adaptación imperfecta pero persistente. La alteración del sueño es otro síntoma frecuente y a menudo subestimado. Cambios en los ritmos circadianos, despertares nocturnos, somnolencia diurna o el llamado síndrome del ocaso, donde los síntomas empeoran al atardecer, son comunes. Estas alteraciones se relacionan con la afectación de núcleos cerebrales que regulan el ciclo sueño-vigilia. Dormir mal no solo empeora los síntomas cognitivos y conductuales, sino que también puede acelerar el daño cerebral, ya que durante el sueño profundo el cerebro elimina desechos metabólicos, incluida la beta-amiloide. Cuando el sueño falla, la limpieza nocturna también lo hace, y el problema se retroalimenta. Desde una perspectiva funcional, el Alzheimer transforma la relación de la persona con su entorno. La dependencia aumenta no solo por la pérdida de habilidades, sino por la pérdida de confianza en las propias capacidades. El cerebro, al fallar repetidamente, genera inseguridad. Esto puede traducirse en retraimiento social, miedo a cometer errores o resistencia a nuevas situaciones. La rigidez cognitiva se incrementa, lo nuevo confunde, lo familiar tranquiliza, aunque ya no se comprenda del todo. En este contexto, la rutina se convierte en una herramienta terapéutica más que en una simple costumbre. Todo este conjunto de detalles refuerza una idea central: el Alzheimer no es una suma de síntomas aislados, sino un proceso global que afecta al cerebro como sistema. Cada cambio neuronal tiene una expresión clínica, y cada comportamiento aparentemente extraño tiene una base biológica. Comprender esto no elimina el dolor, pero sí reduce la culpa, la frustración y el juicio erróneo. El cerebro con Alzheimer no es un cerebro que no quiere, sino un cerebro que ya no puede de la misma manera. Y entender ese matiz, aunque no devuelva los recuerdos perdidos, cambia profundamente la forma en que se acompaña, se cuida y se mira a quien vive dentro de ese cerebro que, aun deteriorado, sigue siendo humano hasta el final.